Buenas tardes con todos y todas, bienvenidos al curso de Historia para este ciclo de verano 2024. El día de hoy vamos a trabajar contenidos que corresponden a los temarios de Historia Universal, que van desde la teoría de la historia, los procesos de organización, la prehistoria, la edad de los metales y las 4 grandes civilizaciones del Viejo Mundo. Entonces, empezamos. A ver, cuando hablamos de la historia estamos hablando de una ciencia social. Me imagino que han escuchado que es muy importante, es una disciplina básica para el entendimiento de la sociedad a lo largo del tiempo. Entonces, la historia como tal tiene un doble concepto. Por un lado, hace referencia a la disciplina, a la ciencia histórica, que empezó a desarrollarse desde la época de la Grecia clásica. Acá están, ¿no?, los primeros historiadores, Heródoto de Halicarnaso, que fue un refugiado. Si se acuerdan de las guerras médicas, antes de que estallen las guerras médicas, los persas habían invadido Jonia. Y Heródoto es un refugiado que huye de esa invasión. Y el otro es Tucídides, que años después escribe un libro sobre la guerra del Peloponeso. Aquí empiezan, estos son los primeros historiadores. ¿Y qué plantean? Y desde esa época hasta ahora, la investigación histórica ha ido desarrollándose, ha ido mejorando, creando nuevas teorías, nuevos procesos de identificación, se descubren nuevas fuentes, se usan nuevas tecnologías para mejorar la interpretación de los hechos y de las evidencias. Entonces, hablamos de una ciencia que estudia los hechos históricos, pero teniendo en cuenta 3 aspectos esenciales: el espacio, el tiempo y la sociedad. ¿Ya? El espacio, la geografía; el tiempo, el contexto; y la sociedad, la forma de organización económica, política y social. Y obviamente desde la época de los griegos, de estos griegos que están acá, se plantea las investigaciones históricas teniendo en cuenta estos procesos de causas, desarrollo y consecuencias. ¿Ya? Pero repito, teniendo bien claro que hay elementos que van hacia los cambios, revoluciones, rebeliones, guerras, conquistas y permanencias, ¿sí? Organizaciones estatales, crecimientos económicos que permiten la permanencia de los órdenes políticos y jurídicos de los estados. ¿Está claro? Entonces, ¿qué elementos de análisis hay? Proceso, tiene que ver con causas, desarrollo y consecuencias; y el contexto geográfico, el contexto temporal y el contexto social, político, económico, cultural también. ¿Y para qué sirve la historia como disciplina? Para comprender el presente a partir del conocimiento correcto del pasado. ¿Ya? La idea es que no se repitan los errores del pasado. Cuanto más desarrollado es un país, hay más investigación histórica. Y eso les permite a esos países no cometer los errores de sus antepasados. Cuanto menos desarrollado es un país, menos investigación histórica y más errores del pasado se mantienen o se siguen cometiendo. Ahora viene un niño, vamos a ver qué pasa. Si hemos aprendido algo o no de los niños que han pasado en los años anteriores. Cuando hablamos de la ciencia histórica y de todas las ciencias, necesitan fuentes. ¿Ya? Todas las disciplinas, para poder hacer investigación, necesitan fuentes. En el caso de la historia, estas fuentes, ¿no?, nos reflejan los hechos históricos del pasado. Pueden ser del pasado cercano, ¿sí? La guerra de Ucrania, ¿sí? El niño del 2017, el mega niño del 97-98. O pueden ser procesos más antiguos, la independencia de Perú, o mucho más antiguos, el imperio de los incas, el imperio romano.
Para todo eso necesitamos fuentes, ¿ya? Porque el historiador no tiene una máquina del tiempo para ir a observar. No es como el biólogo, que el biólogo observa a través del microscopio o a través de la observación de la naturaleza el comportamiento de sus objetos de estudio, plantas, animales, ¿no? Parásitos, microorganismos, ¿no? El historiador no puede observar directamente muchos de los hechos con los que va a trabajar. Por eso hay distintas fuentes. Las escritas, documentos, textos escritos en diversos soportes. ¿Qué soportes? Ahora conocemos el papel. El papel de celulosa, que es un invento chino, que se difunde fuera de China durante la Edad Media. ¿Ya? También se usa papiro. El papiro es, ¿no?, el tallo de esta planta que se llama papiro, que crece en los deltas de los ríos del mar Mediterráneo. Extraen, ¿no?, tiras del tallo y con eso las trenzan como un tejido y luego lo aplanan y lo secan y ahí escriben. Ese es el papiro. ¿Qué más usaban como soporte móvil? Las piedras talladas, como la piedra de Rosetta o el código de Hammurabi. Por lo general lo que se ponía en piedra eran leyes, ¿ya? Y si alguno es cristiano sabe que Jehová le da los 10 mandamientos a Moisés grabados en piedras. También se usa pergamino. ¿Qué es el pergamino? El cuero el cuero más delgadito de la panza de los becerros, de las ovejas o de las cabras. Y ahí se escribe, se seca, se trata y ahí se escribe, pergamino. ¿Qué más se usa como soporte? La primera escritura desarrollada en la historia de la humanidad es la más antigua es la de Mesopotamia, la escritura cuneiforme. Esta escritura se hace en tablillas de arcilla, ¿ya? En tablillas de arcilla, o sea, imagínense. ¿En qué más? Planchas de metales. Ay, se adelantó. Planchas de metales. ¿Han escuchado de los rollos del Mar Muerto? ¿Sí o no? Si han escuchado de eso, muchos de estos rollos están en planchas de láminas de bronce, ¿ya? Ahí escribían. Eso era lo normal. En tela también escribían. Entonces, ese es el soporte móvil. Y si es escritura antigua, hay una disciplina auxiliar de la historia que está más adelante en la separata, que la estudia, que se llama paleografía. Paleografía significa estudio de la escritura antigua. Y si es soporte monumental, o sea, un templo, un santuario, una pirámide, un palacio que tiene inscripciones, a eso se le llama epigrafía, ¿ya? La epigrafía es una disciplina de la investigación histórica que también es usada obviamente por arqueólogos, antropólogos, que permite descifrar, entender la escritura en los monumentos, ¿ya? Y eso no se puede mover. También tenemos fuentes orales, tradiciones, testimonios transmitidos de manera generacional. En los Andes no había escritura. Entonces, ¿cómo se transmite la tecnología? Se transmitía de manera oral, ¿ya? En el Perú antiguo no hubo escritura. De las 6 grandes civilizaciones, Mesopotamia, India, China, Egipto, México y Perú, de esas 6, la única que no desarrolló escritura fue la civilización peruana prehispánica. Todas las demás tienen escritura. Fuentes materiales es toda la evidencia de la presencia humana. Artefactos, objetos, desperdicios que han sido dejados por los grupos humanos. A lo largo de esta semana, ¿ya?, y de la próxima, mucha de la evidencia que se ha usado para
las explicaciones de clase, han sido desarrolladas por arqueólogos sobre todo. Y se han basado, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de los pueblos de la Edad de Piedra, y se han basado sobre todo en ¿qué? Edad de Piedra para Viejo Mundo y para los Andes, el periodo lítico o precerámico, se han basado en desperdicios humanos, sobre todo, ¿ya? Hay un desperdicio humano que es esencial. A ver, si alguien ha leído cuál es ese desperdicio humano que es esencial para el fechado, datado y para saber qué comían nuestros antepasados. ¿Ya? Le digo el nombre técnico, coprolito. A ver qué cosa es. En el chat lo ponen. Y de paso, ¿no? Reflejan si están aprendiendo esa parte. Sí, pero nada más. Si son antiguos, ¿cómo están? ¿En qué estado están? Muy bien, muy bien. Muy bien, Jorge. Son fosilizados, no secos, fosilizados. Parecen piedras. Eso permite a los científicos determinar a través de técnicas complejas, como la de la medición de isótopos de carbono, ya poder establecer una fecha aproximada de ese resto. Todos los restos orgánicos pueden ser fechados. Orgánico es animal o vegetal. Pueden ser fechados con estas técnicas de medición de isótopos de carbono. Esta tecnología no existe en América Latina porque necesitas isótopos nucleares radiactivos, altamente contaminantes, ¿sí? No hay una prohibición de que este tipo de tecnología la tengan los países en vías de desarrollo. Entonces, cuando los arqueólogos peruanos hacen investigación, lo hacen siempre en convenios con universidades norteamericanas, europeas, asiáticas, porque en esas universidades tienen laboratorios con ese tipo de tecnología. Nosotros no podemos. San Marcos estuvo haciendo averiguaciones, pero no, está difícil que nos aprueben eso. Complicado. Bien. ¿Qué otras fuentes hay? Las audiovisuales. Señores, la revolución industrial, ¿se acuerdan? Ya. Uno de los elementos que surge en la revolución industrial en el siglo XIX son las tecnologías de la información. Primero el telégrafo, con Samuel Morse en los Estados Unidos, ¿ya? También en los Estados Unidos, Thomas Alva Edison con el gramófono originalmente, que graba audio. ¿Qué más? En Francia, Charles Daguerre, la fotografía, y los hermanos Lumière, el cinematógrafo, la primera cámara de video. Y luego Alexander Graham Bell, en Inglaterra, el teléfono. Pero él desarrolla esa tecnología en Escocia, Inglaterra, pero la aplican por primera vez en Estados Unidos. Entonces, y ahora todos esos equipos se reducen a un celular. El celular tiene todo eso. Ahora, las fuentes históricas se caracterizan en estos dos niveles, ¿no? Se clasifican en estos niveles. Directas, es decir, los testimonios de los protagonistas. Por ejemplo, la independencia del Perú. Las cartas de San Martín, de Sucre, de Bolívar, de Ribagüero, ya de Unano, sus correspondencias, sus cartas, las memorias. Ribagüero dejó memorias, Santa Cruz dejó memorias. Las indirectas, textos que han sido escritos después, que no observaron los hechos, pero que son importantes, ¿no? Lo que Basadre dice de la independencia, por ejemplo. Entonces, en la investigación histórica se buscan siempre fuentes directas, ¿ya? Cuando una investigación histórica se valora por el uso de las fuentes directas,
no por la información indirecta que es bibliográfica. ¿Y dónde encuentran las fuentes directas? Archivos, bibliotecas, centros de documentación. Ahora, si el problema de investigación es de un tiempo reciente, se hacen entrevistas a los testigos, ¿sí? Por ejemplo, los que fueron damnificados durante el meganiño del 97-98 están vivos y se les puede hacer entrevistas, se les puede preguntar por dónde vino el agua, ¿no? Un testimonio del desastre para que otras personas puedan entender la magnitud de ese desastre. No solo mirar las cifras, sino escuchar o leer el testimonio de un damnificado para que vean qué es lo que puede pasar otra vez. Ciencias auxiliares. No es lo mismo que disciplinas auxiliares. ¿Está claro? Ciencias auxiliares, acá tenemos las que son ¿no? sociales, pero también podemos... Las ciencias naturales también se vuelven auxiliares cuando nos permiten, a través de tecnologías complejas como la medición de isótopos de carbono, precisar el fechado de restos, ¿no? de un sitio arqueológico. ¿Qué estudian los arqueólogos? Los restos materiales dejados por los humanos. La antropología tiene dos niveles o especialidades. La física, que estudia al ser humano, ¿sí? como órgano, ¿ya? Fisiológico ¿no? y biológico. Y la cultural, sus tradiciones, costumbres, producciones. La sociología estudia las funciones, estructuras y organización de la sociedad. La geografía, la interrelación sociedad y medio ambiente. La economía, los recursos, la producción y la creación de riqueza. Las disciplinas auxiliares, ya hablamos de la paleografía y la epigrafía, es la diplomática, documentos oficiales. ¿Ya? Tenemos que saber, un investigador en historia, cuando va a mirar los documentos que están guardados en la Biblioteca Nacional o en el Archivo Nacional, hay un montón de archivos en Lima, el Archivo Arzobispal de Lima, el archivo del Arzobispal. Una cosa es el Archivo Arzobispal de Lima y otra es el Archivo Eclesiástico de Lima. Y, la Municipalidad de Lima tiene otro archivo, el Archivo Histórico de la Municipalidad. ¿Ya? Ahora, tienes que saber, cuando vas a leer los documentos, todos los documentos que han sido dados por autoridades se hacen en papeles sellados y tienen sellos de agua, con símbolos o incluso con fechas. Y eso uno tiene que saber cuáles son los símbolos para determinadas fechas, cuáles son las características, porque no vaya a ser que sea un documento falso o una transcripción después de años. O sea, el documento te narra procesos del año 1600, pero está escrito en un papel sellado del año 1700. Eso significa que el documento es una transcripción o resumen, y por tanto el historiador tiene que estar, ¿no? Saber eso, porque si lo toma como, no, este es un documento del año 1600, no, el documento es del año 1700, que transcribe, resume procesos del año 1600, pero no sabemos qué tantos cambios haya. Para eso nos sirve la diplomática. Numismática, monedas y medallas, facilito. Heráldica, los escudos. Los blasones son las banderolas. Banderolas, estandartes. No las banderas. Las banderas tienen otra disciplina auxiliar esa disciplina auxiliar se llama la vexilografía. ¿Ya? Si han visto Big Bang Theory, Sheldon es fan de la vexilografía y tiene su canal en YouTube de diversión con banderas. Y paleografía y epigrafía ya explicamos, ¿no? La diferencia es el soporte. Paleografía es soporte móvil y epigrafía monumentos. O sea, no se puede mover.
La genealogía, ¿qué estudia? Los linajes familiares. Eso es muy importante para cosas como la política y la economía, las herencias, ¿ya? Y a nivel político, para establecer la herencia o la legitimidad de los títulos de nobleza, ¿ya? Para ver tu ascendencia. Y eso también sirve, por ejemplo, cuando yo era estudiante, varios estudiantes de historia de San Marcos nos ganábamos, cacholeábamos, como se dice, buscando información para los descendientes de extranjeros, ¿no? Que se querían ir del Perú durante la crisis de los 80, 90, ¿no? Los de origen, ¿no? Querían ver si su abuelo era español o italiano o japonés, alemán también. Entonces se buscaban esos documentos en los archivos que hay en Lima para que demuestren, ¿no? Sí, mi abuelo era italiano, ¿ya? Porque había una ley, porque quitaron, ¿no? Pusieron requisito de visas. Entonces mucha gente que quería irse del Perú porque vivíamos en crisis, buscaba esa ascendencia, esa relación con sus ancestros. Y eso se puede ver utilizando las técnicas de la genealogía. Entonces, esa es la diferencia. Estas disciplinas son técnicas que pueden ser usadas por un montón de carreras, ¿eh? Las usan los abogados, ¿ya? Los abogados son los que crearon todo esto, para empezar. Los arqueólogos, los antropólogos, ¿quién más? Los lingüistas, los economistas, los historiadores, usan todas estas técnicas. Ahora, periodización de la historia. Esta es la periodización tradicional, también llamada acontecimental. Este filósofo de fines del siglo XVI y comienzos del siglo XVIII, Christoph Keller, era alemán, firmaba también como Cristóforo Celarius, o sea, latinizado. Keller propuso una idea radical. La humanidad tiene dos etapas, prehistoria, historia. La división está en la escritura, dice él. Y de la escritura al presente han habido edades con características propias, dice él. Una edad antigua, ¿ya? Edad media, edad moderna. Keller se muere a comienzos del siglo XVIII y son los filósofos de la Ilustración y de la época de las guerras de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas los que comienzan a pensar que existe una nueva edad que le van a llamar edad contemporánea, haciendo referencia a los logros de la Revolución Francesa, a los derechos humanos, los derechos fundamentales, todo eso que se consagra en la Revolución Francesa en el mundo. ¿Hay otras periodizaciones? Claro que sí, pero esta es la más usada, ¿ya? Y es la que va a ser usada aquí también en la pre para los procesos de enseñanza y las preguntas. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Para ya entrar ya dejamos los conceptos y ahora puro dato. Nada, ya. Les voy diciendo, en estos cursos de verano que son súper intensivos, lo mejor es que en cursos como historia, que hay mucha información, revises el separato un día antes. Y todos los apuntes que tengas, todas las dudas, preguntas, las apuntas en un cuaderno. Y las preguntas, ¿ya? Las preguntas ahí mediante el chat. Les voy diciendo que no vamos a llegar a desarrollar todas las, o sea, es casi imposible que las 8 semanas, en clase de 2 horas, desarrollemos todo el contenido de la separata. ¿Está claro? Está claro, así que lo que tienen que hacer ustedes es eso, pues. A ver, a ver, un ratito. La diapositiva anterior, te olvidaste de grabarla. Te olvidaste de...
Ya está. Captura, captura. Bien, listo. Hominización. La teoría general de la evolución de las especies es ciencia, ¿ya? Y está llena de evidencias. Hay gente que no la acepta por cuestiones religiosas, ¿ya? Pero acá nos basamos en ciencia. A ver, ¿qué pasó? No te entiendo. ¿Qué diapositiva quieres que ponga? ¿La anterior? ¿Esta? Ya, tómale foto, pe. Ponga, ahí están los números de la diapositiva. Profe, diapositiva 6, 7. Me avisan y yo pongo y toma foto. Captura, como se dice. Claro, el Teams, tú puedes adelantarte las fotos, porque como para adelantarte, el profesor tiene que haber cargado el archivo en su, en su Drive, que se vincula con el Teams. Creo que sí se puede, que yo sepa. Ustedes pueden hacerlo. O sea, en tu misma pantalla tú puedes adelantar. Porque ahora, si el profesor está duplicando lo que está en su pantalla, no. O, pero si yo sí lo he cargado, mi PPT está cargado ahí en el Drive del Teams. Pero tienen que aprender a usarlo, pues, chicos. Y vayan aprendiéndolo, porque a partir de este año, 2024, se implementa el Teams en todos los niveles en San Marcos. El año pasado solo se implementó en posgrado, pero pregrado ya, o sea, las horas virtuales de los cursos de pregrado, a partir del 24 se van a hacer en Teams. Esa ha sido la disposición. Ya, vamos con la organización, ¿ya? Olvídense los problemas técnicos. Este, esos problemas técnicos cada uno tiene que resolver los jóvenes. Ustedes son nativos digitales. A los profesores tienen que capacitar, ¿ya? Para trabajar en Teams. Ustedes no. Ustedes han nacido con eso. Bien. Hominización. La evolución es evidencia. Si alguien está en contra de eso, repito, es cuestión religiosa. Y no podemos hacer nada. Eso ya es cuestión. Pero acá en San Marcos tomamos esto como la base para entender un montón de procesos en ciencias naturales y en ciencias sociales. ¿Está claro? Y nos va a servir de base también, no solo para la enseñanza, sino para las preguntas de los exámenes de admisión, de todos los niveles. Entonces, está clarito, ¿no? La hominización es la evolución, pero ¿de qué? De nosotros, ¿ya? Y hemos evolucionado de especies de primates superiores hacia los homínidos. Pero no hay una evolución lineal. ¿Por qué no hay evolución lineal? Por dos fenómenos, el Pleistoceno y la dispersión del proceso migratorio, ¿ya? Entonces, todos saben que es el Pleistoceno, la edad de hielo. Además, ustedes han visto la peliculita con los animalitos, la era del hielo, la edad del hielo. La era del hielo se llama. Listo. Entonces, la humanidad está casi congelada durante varios millones de años. La hominización es un proceso de 5 millones de años. Ahora, estas grandes masas de hielo tienen cubierto casi todo el planeta, menos esa zona de África que es el Valle del Rif.
que es un valle enorme de varios ríos, ¿ya? Es una cuenca de varios ríos, y en el medio va una gran falla geológica. Eso no se congeló, ¿ya? Y por ser falla geológica, hay varios volcanes que mantuvieron a cierto nivel de temperatura varios focos u ojos de agua que permitieron la abundancia de especies animales y vegetales, ¿ya? Si alguien quiere hablar del paraíso, ese fue el paraíso, por si acaso. Y ahí es donde se mantiene una gran cantidad de especies animales y vegetales, a pesar del congelamiento del planeta. Y ahí surgen, ¿sí?, los primeros homínidos avanzados, que son los australopithecus, que tienen características de los simios, con la diferencia de que los huesos de la cadera, ya, los huesos de la cadera, pelvis, espalda, marcan que tiene una posición distinta a la de los simios. Parecen simios, pero no lo son. ¿Ya? Y a esto le nombraron Australopithecus. Y este ya es diferente a los simios. Entonces acá están las características: marcha bípeda, posición erguida. Y el siguiente, el que ya se parece al Australopithecus, ¿ya?, pero no es Australopithecus, es el Homo habilis, que tiene esto, pulgar oponible. Tiene estas habilidades motoras finas, sin las cuales no hay forma de hacer tecnología básica, ¿ya? Traten de, a ver, agarra tu celular con una mano y ponte a chatear. Ahora las chicas están ahí, ¿no? Los chicos, chicas, todos, con una sola mano y solo mueven un dedo. Mientras que los más viejos hacemos esto, ¿no? Una mano agarra el celular y la otra así. Ya, ¿qué hacen los más chibolos? Así, ¿no? Como usan los mandos de los videojuegos. ¿Qué pasaría si no tienes, ¿no? A ver, un gamer de videojuegos pierde un dedo pulgar. Ya fue. No va a poder jugar bien. Eso es pues la realidad. El pulgar oponible es un salto fisiológico que a la vez contribuye a las mejoras neurológicas, dando lugar a otro tipo de ser vivo, ¿ya? Al primer humano, que es el habilis. Ahora, este proceso de hominización se da en la famosa edad de piedra, pero específicamente, la edad de piedra se divide en tres procesos. La hominización se da en el proceso llamado paleolítico. ¿Ya? Edad de piedra se divide en tres: paleolítico, mesolítico, neolítico. Y el paleolítico se divide en tres también: inferior, medio y superior. Aquí están las características de todo el paleolítico. ¿Cuál es el clima? ¿Qué era geológica? El Pleistoceno, la edad de hielo. Ahí se desarrolla la evolución humana. ¿Cómo están organizados? En bandas. Las bandas son pequeñas unidades familiares. Padres, hijos. Son pequeñas unidades, donde hay liderazgos por oportunidad. No hay liderazgos permanentes. No hay jerarquías. Y son nómades, fundamentalmente, ¿ya? Y se dedican a la depredación. Es decir, llegan a un lugar y arrasan con todo lo que se pueda comer. Ya no hay, se van más allá. Y con el paso del tiempo van mejorando la producción de herramientas. ¿Hechas de qué? Litis, piedras, paleolítico, ¿sí?, de piedra. Ahora, en el paleolítico inferior aparece el Homo habilis, que habitó solo en África, ¿ya? Y si lo ven ahí en ese dibujo hipotético, son pues muy parecidos a los simios, pero tienen la habilidad, ¿no?, del pulgar oponible y lo que llamamos ahora las capacidades motoras finas. También a finales de este periodo aparece otro hombre, el Homo erectus, que ya es más parecido a nosotros que a los indios.
¿ya? Es muy parecido a nosotros, solo que sería más robusto y más peludo. Más chatito, más bajito, más robusto, más peludo. Pero este Erectus descubre algo, el fuego. Y gracias a ese descubrimiento tecnológico, el Erectus sale de África, aprovechando que hay periodos donde los glaciares se retiran, distintas bandas de Erectus salen a Asia y algunas se trasladan a Europa. Está conectado, ¿eh? Cruzas Suez, ¿ya? En Egipto, al norte de Egipto, cruzas Suez y entras a Asia. Estos grupos se distribuyen en Asia y luego como en Europa. A Europa van cruzando desde Asia o subiendo los valles, ¿no? Cruzando las cordilleras de los Urales o las cordilleras del Cáucaso, ¿no? Suben los valles, cruzan la cordillera, bajan y ya están en Europa. Ahora, en muchos libros de academias, profesores de academias comienzan a hablar de los el ergaster, el antecesor, el faber, el heidelbergensis, el javanensis, el pekinensis, ya. Todos son erectus. Repito, todos esos son erectus. ¿Qué es lo que pasa? Estos erectus se quedaban aislados, porque cuando vino un nuevo periodo glaciar, algunos se quedaron aislados y adquirieron otras características. Algunos más pelo, otros menos pelo, otros cambió el color de la piel, de los ojos, la talla, más altos o más bajos. Se quedaron aislados y la mayoría desapareció, se extinguieron. ¿Ya? ¿Por qué? Si se quedan aislados, entonces hay lo que se llama endogamia. ¿Ya? Se reproducen entre ellos y agotan su potencial genético. Y se acabó. ¿Ya? En el Paleolítico Medio aparecen los neandertales. Esos son muy parecidos a nosotros, solo que son más robustos, más agarrados y más peludos. ¿Ya? Esa es la gran diferencia física. Ojo, existen erectus todavía en el Paleolítico Medio, ¿eh? El erectus es el humano que más ha vivido en el planeta. ¿Ya? El neandertal es muy parecido a nosotros, tan parecido de que los arqueólogos han encontrado entierros, en yacimientos arqueológicos de neandertales en Europa. Además, el nombre neandertal viene de un sitio arqueológico en Alemania. Han encontrado neandertales en España, en Francia, en Alemania, y algunos de estos sitios arqueológicos tienen entierros con ofrendas, donde se ha encontrado el cadáver entero de estos antepasados nuestros. Y los antropólogos físicos han determinado de que tiene la misma estructura ósea, la misma estructura esquelética e incluso de articulaciones y tendones. Y si eso es así, si tienen todo esto igual a nosotros, entonces tenían lenguaje articulado. Esa es la conclusión que tienen los antropólogos físicos. ¿Está claro? Y hacían entierros con ofrendas, o sea, tenían creencias mágico-religiosas. ¿Qué ofrendas? Armas, ropa, objetos de pesca, ¿no? Muy interesante. Y luego vendrá el Paleolítico Superior. Ahí aparece el Homo sapiens. Pero durante la primera etapa del Paleolítico Superior hay erectus, hay muchos grupos de erectus en Asia y muchos grupos de neandertales en Europa y también en África. Ahora, el sapiens se distribuye en toda África, Asia y Europa. Y ojo, el Homo sapiens original, ¿ya? Es como nosotros, pero de raza negra. Si yo digo afro, no me gusta usar esto de afro porque el norte de África no hay, pues,
población negra, ¿no? O sea, el África negra es abajo del desierto de Sahara. O sea, abajo del Sahara, Golfo de Guinea, ahí abajo. Es la mitad de África, para abajo. Ahí sí hay población negra. Entonces, cuando dicen afroperuano, ya, entonces sí, la referencia es eso, ¿no? Los negros. Entonces, a veces algunas categorías políticas, sociales, no funcionan bien con los datos históricos. Entonces, el Homo sapiens es negro. O sea, el humano moderno, puro, es negro. Contrariamente a lo que los nazis y racistas dicen, el ser humano puro es negro, por si acaso. Ahora, se distribuye por África, por Asia y por Europa, y hay contactos. ¿Qué contactos? Que se han demostrado. Violencia, se pelean entre ellos. ¿Y quién gana? Los sapiens, los inteligentes. Otro contacto, ¿ya? Intercambio genético, que es el término técnico para decir mestizaje, ¿ya? Y eso ha sido demostrado por un científico que ganó el año pasado, anteaño pasado, el premio Nobel en Medicina y Fisiología. Un científico sueco, un genetista, Svan de Pavo. Pavo demuestra que, ¿ya? El ser humano moderno, la base es el Homo sapiens, pero está mezclado con, a ver, si eres más rubio, más blanco, eres base Homo sapiens mezclado con Neandertal. Ya. Si eres más asiático, más bajito, más, ¿no? Con rasgos asiáticos, eres base Homo sapiens más erectus. ¿Está claro? Ahora, la otra forma en que desaparecen los erectus y los neandertales es la extinción genética, ¿no? Grupos que se quedaron aislados, endogamia y chau. Entonces, los erectus y los neandertales desaparecen, ¿ya? Bordeando el 100.000 antes de Cristo ya no hay erectus, y bordeando el 30.000 antes de Cristo ya no hay neandertales. Y de ahí en adelante existimos los Homo sapiens, ¿ya? Solo Homo sapiens. Y esos son los que existimos hasta ahora, ¿no? ¿O hay algún otro grupo? No, no. Todavía existimos. A ver, ¿alguna pregunta hasta acá? Profesor, disculpe, ¿cuál era el que habitó más años en la Tierra? Erectus, Erectus. Ok, profesor, gracias. El Erectus. Él es el humano que más años habitó en el planeta. ¿Ya? Ese pata estuvo, no se aburrió. ¿Ya? Ahora, ¿cómo desaparece? Extinción genética, o sea, por producto de la endogamia, por quedarse aislados. Esa es una teoría. La otra es el sapiens se lo bajó. O primero el neandertal y luego el sapiens los terminaron. Pero gracias a estos estudios de este científico sueco, se ve la cuestión del mestizaje. ¿Cuándo fue? Vuelvo a decir, alrededor del 100.000 antes de Cristo ya no hay más erectus en la Tierra. ¿Ya? Esa es la evidencia que se tiene ahora. Y 30.000 los neandertales. ¿Qué les pasó a los neandertales? Lo mismo. O se mezclaron o se extinguieron. ¿Ya? Más o menos 100.000 antes de Cristo es la fecha que justo preparando clase encontré. Acá está el libro.
Este de acá es de Brian Fagan, que explica la evolución, o sea, Cromañón, de cómo la edad de hielo, el Pleistoceno, dio paso a los humanos modernos. ¿Ya? A ver, si tienen una pregunta, háganlo por escrito, porque a veces cuando lo ponen por escrito lo van pensando mejor. Bien, entonces, repito, en alrededor del 100.000 antes de Cristo ya no hay erectus en el mundo. Y alrededor del 30.000 antes de Cristo ya no hay neandertales en el mundo. ¿Estamos claros? Los últimos neandertales los han ubicado en yacimientos arqueológicos en España y en Francia. Y los últimos erectus, los yacimientos de los últimos erectus los han ubicado en algunas zonas de China. Pero ya no hay más. Ya fueron. ¿Ya? Esa es la cuestión. Ahora, por si acaso, el ergaster, el antecesor, todos estos son parte de estos erectus, ¿ya? El solenensis, el javarensis, el pequinensis, todos estos compadres son erectus. Neandertales, África, Asia, Europa. Pero abundaron por los restos arqueológicos, se encuentran muchos más restos de neandertales en Europa que en Asia y África. Pero todos son de origen africano. Esa zona, el gran valle del Rif, es el origen de todos los humanos, ¿ya? E incluso de su antecesor, que es el Australopithecus. O sea, todos los homínidos mayores, Australopithecus y Homos, somos originarios del mismo lugar. Ahora, no hay una evolución lineal. ¿Por qué no hay evolución lineal? Porque estos procesos de glaciación dejaban aislados a los grupos y habían estas extinciones, ¿no? Ese es el gran problema. Por eso se sigue investigando como loco ahí. Bueno, las universidades, nosotros no tenemos ese tipo de investigaciones, pero en Europa, en Estados Unidos y en Asia sí se dedican mucho, sí hay investigaciones de periodos prehistóricos. Bien, seguimos. Ya, Mesolítico. Ah, Paleolítico superior, Homo sapiens, habitan, y ojo, y ellos salen, bordeando entre el 30.000 y el 20.000, llegan a América, ¿ya? Y entre el 60.000 al 20.000 llegan a Oceanía, a Australia, ¿ya? Los aborígenes australianos, si tú los ves, son negros. Y eso es porque justamente tienen una relación directa, ¿no? Con los Homo sapiens que llegaron ahí. En cambio, los Homo sapiens que llegan a América ya son esta mezcla del Homo sapiens original con el Erectus. ¿Está claro? Ahora, nuestros directos antepasados, los Homo sapiens, crean el arte parietal. Rupestre significa que se hace con objetos de la naturaleza, ¿ya? Parietal, las paredes de las cuevas, de los abrigos rocosos, y mobiliar, objetos que se pueden mover. Sobre todo estos ídolos, que la mayoría o casi todos son de connotación religiosa a la fertilidad, por tanto tienen estos rasgos femeninos, ¿no? Se les pusieron Venus. Ya acá tienen una de las Venus que fue encontrada en una cueva en la zona de Alemania, en Willendorf. Ahora, el Paleolítico termina alrededor del 10.000 antes de Cristo. ¿Por qué termina ahí? Porque termina también, ¿qué cosa? El Pleistoceno. Alrededor del 10.000 antes de Cristo cambia la era geológica, cambia el planeta y se inicia un proceso constante de calentamiento que da lugar a una nueva era
que los científicos han llamado Holoceno. Pleistoceno, ¿ya? Pleisto, hielo. Ceno, ambiente congelado, ambiente de hielo. Holoceno, ¿ya? Seno, ambiente, clima. Holo, todos los climas, todos los ambientes. Holoceno, todos los climas. Es la que tenemos ahora que, lamentablemente, por el crecimiento industrial y demográfico desordenado, caótico y la contaminación, ¿no? Cuando se habla de cambio climático se habla de eso. Se habla de que estamos acelerando el cambio climático para una nueva era. O sea, por primera vez en la historia del planeta Tierra, ¿ya? Se va a acelerar ese cambio. O sea, esta era, el Holoceno, debió durar varios miles o cientos de miles de años más. Pero, según el último reporte que salió a fin del año pasado, eh, se pensaba que para el 2100, ¿no? Si seguimos como estamos, para el 2100, ya, caballero nomás, empezábamos el cambio a otra era climático-geológica. Pero, después de la pandemia, las cosas se han puesto peor y los científicos han dicho que no, que eso se reduce al 2050. Está fea la cosa. Ya, Mesolítico es el periodo de tránsito, de adaptación entre el Pleistoceno y el Holoceno. Este periodo se da en algunas zonas del 11.000 hasta el 8.000. En otras zonas se da del 10.000 hasta el 6.000. ¿Ya? Acá en los Andes se da hasta el 6.000 aproximadamente. Pero en la zona del Mediterráneo, Medio Oriente, Europa, Norte de África, termina el 8.000 más o menos. Pregunten por escrito mejor, porque así yo sigo avanzando, les leo y les puedo responder. De parte del planeta, los neandertales, vuelvo a decir, todo el planeta, pero los últimos restos encontrados se ubicaron en Europa. ¿Ya? Y los últimos neandertales encontrados, hay reconstrucciones en los museos de España y de Francia. Imagínate un pata como nosotros, pero recontra agarrado, recontra musculoso, pero recontra peludo y rubio. ¿Ya? Pelo entre rubio, castaño, marrón, recontra peludo. Ese sería un neandertal. Ya, seguimos. Mesolítico tiene estas características, tránsito, y también los grupos humanos plantean un tránsito, un cambio, vida semisedentaria. ¿Qué significa eso? Ah, que se forman aldeas o viviendas estacionales. ¿Qué es eso? Durante los meses de calor viven en un lugar, cambia el clima y se van a otro lugar. Cambia el clima y regresan al anterior lugar. Y así se la pasan durante varios cientos de años. Se organizan ya no en bandas, que son grupos pequeños, sino en clanes, que son la familia extendida. ¿Ya? Papá, mamá, abuelos, tíos, sobrinos, nietos, la familia extendida. Y durante esta época comienzan los procesos de horticultura, que es imitar a la naturaleza, no es agricultura, ¿ya? Es seleccionar a las mejores plantas que dan más productos y más rápido. Eso es lo que hacen. Y que pueden procesarse o cultivarse rápidamente. Imitan lo que hace la naturaleza. Y la domesticación de animales a través de corrales y pastoreo. Y a nivel tecnológico desarrollan industria microlítica. ¿Qué es eso? Ya imagínense anzuelos y agujas hechas de piedra. Anzuelos para pesca, agujas para coser las redes o la ropa hechas de piedra. ¿Ya? Pequeñas hojas para cortar cosas muy finas.
Y la tercera etapa de la Edad de Piedra, ¿sí? ¿Cuáles eran las etapas? Paleolítico, que se divide en tres, ¿ya? Mesolítico, y la tercera el Neolítico. ¿Qué es el Neolítico? Ya es la forma de vida sedentaria. Son totalmente sedentarios. Se forman grandes centros urbanos ligados a centros ceremoniales que se caracterizan por ser megalíticos. ¿Qué significa megalíticos? Que son, ¿no? Templos, santuarios hechos con grandes piedras. Y las ciudades o centros urbanos se construyen alrededor o al costado, ¿ya? Estas ciudades están habitadas por tribus. ¿Qué son las tribus? Varios clanes. Cada clan se ha especializado en algo. Hay clan de constructores, clan de agricultores, clan de ganaderos, clan de guerreros, clan de sacerdotes. ¿Ya? Desarrollan actividades económicas productivas. Una agricultura, ¿de qué tipo? Extensiva. La agricultura extensiva significa que utilizan la tierra fértil que les da la crecida de los ríos. El río crece, inunda las orillas, el río baja y deja las orillas fértiles, y ahí cultivan. Llueve bastante, se aniega, se inunda algunas partes, deja de llover y esa parte se vuelve fértil. Ahí cultivan. Dependen de la lluvia y la crecida de los ríos. ¿Ya? Eso se llama agricultura intensiva. En cambio, en la siguiente etapa, cuando hablamos de la civilización, ya hablamos de agricultura ya basada en hidráulica, que es intensiva. Una cosa es la extensiva, que se extiende por el área de donde llegó la lluvia o la inundación, y la otra es la intensiva, que usa redes hidráulicas, o sea, acequias, canales. Y eso ya será la etapa de la civilización. Ahora, revolución neolítica, ¿a qué hace referencia? Al gran desarrollo tecnológico de estas ciudades o centros urbanos o centros poblados, y a la abundancia de estos en muchas partes del mundo. Creo que hay un mapa acá. No, en la separata está el mapa. En la separata tienen un mapa ustedes que, que les habla de eso, ¿no? Del foco de los pueblos neolíticos. Hay en México, Perú, eh, Próximo Oriente o Cercano Oriente, que incluye Mesopotamia y Egipto, la India y China. Bien. Ah, ahí está. Ese es, exacto. Ese es. Ahora, lo que es Cercano Oriente también le han llamado media luna fértil o creciente fértil. ¿Ya? Porque si ven el mapa, tanto el valle del Nilo como los valles del Tigris y de Éufrates forman, ¿no?, las puntas de la luna creciente. ¿Dónde puedes ver la separata? Se supone que está archivada en tu Teams. ¿Sí? Ahorita no puedo entrar, no puedo, yo estoy acá como invitado. Si fuera el titular, podría mostrarles la ruta. Ya, seguimos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Nada. ¿Todo bien? ¿Está todo claro? ¿Seguro? Alguien había levantado la mano. ¿Ya? Sí, pero si tienes una pregunta, escríbela. Escríbela. Porque de esa manera yo me entero si manejan por lo menos el sistema de chat del Teams.
Si no saben manejar el Teams, hay una forma muy fácil y práctica. Agarren YouTube y naveguen y digan cómo usar el Teams. Y les salen un montón de videos explicativos. A ver, ¿qué pregunta tienen? Háganla antes de avanzar, porque ya entramos. Ya, nada. Entonces, mientras van pensando preguntas, yo sigo avanzando. La edad de los metales jóvenes es la división de la edad antigua. ¿Ya? Si ustedes ingresan a carreras como historia o arqueología en San Marcos, cuando hagan el curso de- de historia antigua, leen unos librotes. Este es el manual de historia antigua español. ¿Ya? El manual de historia antigua español. Y son 2 tomos así. ¿Ya? Acá está el otro tomo. Y lo divide en qué edades. O sea, toda la edad antigua se divide en 3. ¿Ya? Cobre, bronce, hierro. Cobre, bronce, hierro. ¿Ya? Tengan cuidado porque he visto estos libros de academias e incluso he escuchado estos profesores que saben mucho, que son súper expertos de academias, que ponen a la edad de los metales en la prehistoria. ¿Ya? Eso es un error enorme, eso es un error más grande que el estadio de San Marcos. ¿Está claro? Tenga cuidado porque hay mucha estafa también. Entonces, la edad de los metales es la división de la edad antigua, ¿ya? Pero no de la que Christoph Kahler en el siglo XVII propuso, sino la que ahora arqueólogos e historiadores proponemos, ¿ya? A ver, ¿cuál es la pregunta que está haciendo? Ariana Rosas ha hecho una pregunta y que Ariana Paita le acaba de responder. Los materiales están colgados en el Teams. Ya, por favor, no sé si hay tutorial para que la pre les da del Teams, no lo sé. Pero todo está colgado. Este PPT está colgado en Meetings y yo vinculo para esta clase Meetings, ¿no? con la clase nada más. Y ustedes se les carga semanalmente los materiales a ustedes. ¿Ya? Ahora, no sé si ustedes pueden descargar el PPT o no. Eso sí no lo sé. ¿Pueden descargar el PPT? Eso sí no lo sé, no me he fijado. Ya, pues, sí, utilícenlo, ¿no? Excelente. ¿Y se descarga como PPT o PDF? Como PDF. ¿Pero la separata o esto? ¿Ah? Ya no importa, ya. Tienen que aprender, pues chicos. Ustedes son los nativos digitales. La separata se descarga, pero esto de la presentación no. Que yo sepa, solo se puede ver. Claro, lo que está en clase lo pueden ver, pero no descargar, porque esto pesa mucho, mucho. Sí, solo la separata, esto lo pueden ver nomás en clase y durante la clase moverlo, avanzarlo, lo que hacen algunos, ¿no? Las diapositivas están cargadas en el mío y ustedes lo ven solo en la clase, eso es lo que yo sé, porque si no les va a pesar mucho y los alumnos tienen el acceso al Teams con poco tamaño, con poca capacidad. Ya cuando ingresen a la universidad como alumnos regulares, ingresantes, cachimbos, ahí sí les dan un código como estudiante y con mayor tamaño de almacenaje. Ya, ahí sí les cuelgan de libros, lo que quieras, varios gigas de libros, materiales. Bien, edad de los metales. Vamos. La primera es el cobre. ¿Eh? Se usa de manera simultánea a la piedra. El cobre, jóvenes, ya originalmente aparecía piedras con una alta proporción de cobre que al calentarse podían ser maleadas, o sea, golpeadas y darles forma. Luego se dieron cuenta de la fundición,
¿ya? Cuando estas piedras encontradas en la naturaleza se funden, se separa el metal del resto de minerales, y ese metal, el cobre, con ese hacían objetos. ¿Ya? ¿De qué tipo? Objetos de lujo y alguna que otra arma. ¿Ya? Durante esta época se inventa la rueda y se inventa el arado. En esta época también se desarrolla la agricultura intensiva con el uso de ingeniería hidráulica. En esta época también se forman las primeras ciudades-estado. ¿Ya? En esta época también se desarrolla la cerámica. ¿Qué le falta a esta época para que tenga todo lo que llamamos civilización? Escritura. ¿Ya? Para denominar a una civilización hay varios criterios. Primero, escritura, ¿sí? Luego, la metalurgia, luego, la organización estatal, la hidráulica y la cerámica. ¿Ya? Por ejemplo, Egipto, Mesopotamia, India y China tienen todo. México no tiene metalurgia, no tiene, ¿ya? Y Perú no tiene escritura. En México llegaron a hacer orfebrería, es decir, el dominio de los metales preciosos y joyas, pero nunca usaron, no vas a encontrar armas de bronce o objetos de cobre, ¿no? Acá sí. ¿Ya? Ahora, edad de bronce. Ahí se habla de la revolución urbana, porque aparecen una cantidad impresionante de ciudades-estado en Mesopotamia, en la India, en China, en Egipto, impresionante cantidad de ciudades-estado, ¿ya? Y estas ciudades-estado se organizan de manera teocrática. Cuando decimos estado teocrático antiguo, ese modelo de estado es la alianza entre la política, ¿ya? La religión y la ciencia. No solo es política y religión, también la ciencia. Las tres cosas están unidas, ¿ya? Y estos estados comienzan a pelearse entre sí, formando imperios militaristas y esclavistas. Esta época, en esta época surge la escritura. Se le llama ideográfica, ¿ya? Para muchas zonas. Para Mesopotamia específicamente le dicen cuneiforme, para Egipto jeroglífica, y se sigue usando el término genérico ideográfica para la India y para China. Y luego viene la edad de hierro. Ahora, lo loco de la historia es que el hierro es una tecnología desarrollada por los pueblos que se quedaron en las etapas anteriores, en el neolítico o en etapas de seminómades. ¿Por qué? Hasta ahora ese es uno de los grandes interrogantes. ¿Ya? Estos pueblos que estaban en un estado de menor desarrollo científico y tecnológico, no se sabe cómo, pero tenían tecnología del hierro, uno, y escritura alfabética. Son cosas raras que pasan en la humanidad. Entonces, ¿y cómo usan el hierro? La primera forma sistemática de uso del hierro. Aquí, chicos, miren, el carro de combate tiene un eje, ¿ya? El eje que soporta, ¿ya? La góndola y que une las ruedas. Ya, ese eje es de hierro. Este es el eje de hierro. Los otros pueblos tenían, sí, pero no habían desarrollado esa tecnología. Los ejes eran de otros de bronce. Pero este es el tanque de la antigüedad. Este es y esto permitía la movilidad y la rapidez con la que conquistaron muchos de estos pueblos bárbaros
en distintas oleadas a los pueblos civilizados. Ahora, estos señores, ¿no? Además de ser conquistadores, eran grandes comerciantes. Y para dinamizar el comercio, crearon el comercio monetario. ¿Ya? Trueque no es comercio, trueque es intercambio de excedentes, nada más. ¿Ya? Comunidad A tiene más papas, comunidad B tiene más trigo. Intercambio. Tiene excedente de papas, excedente de trigo, se intercambian excedentes. Eso es trueque. Punto. Comercio es que hay un producto que todos valoran, que le llaman valor de cambio. ¿Qué producto? A ver, por cultura general deberían saber. En la antigüedad hubo un producto que todos necesitaban, ¿ya? Que no es piedra preciosa, que no es metal precioso, que todos lo necesitaban y que se usaba como insumo industrial, condimento, medicina, y que solo algunos tenían, y que los primeros estados buscaban conquistar eso y hacer monopolio de esos recursos. ¿Qué producto es? Y que hasta ahora ya era carísimo, hasta comienzos del siglo XX era carísimo, ¿ya? Y si no lo consumías de manera sistemática, te podías enfermar. ¿Qué producto debe saber? Cultura general. Si alguien va a medicina, debe saber. Muy bien, Ángelo, la sal. Así es, la sal. La sal, así es, la sal. Los romanos, cuando conquistaron un montón de territorios de estos pueblos bárbaros, semibárbaros, que no sabían qué era la moneda, a los romanos, a las tropas romanas, se les pagaba con paquetes de sal. Y a ese pago se le llamaba salarium, castellanizado, salario. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, comercio no es trueque. Trueque es intercambio de excedentes. Comercio es valores. Y habrá un comercio basado en valores de cambio, productos necesarios, que algunos nomás tienen y el resto no, pero necesitan. Sal, ¿qué más? Cobre, estaño, se convierten en valores de cambio. ¿Qué más? Acá en el Perú, coca, espondilus, charqui, ají seco. ¿Ya? El oro no tiene ninguna utilidad. Pero los pueblos del hierro, cuando se convierten en estados, le dan valor a los objetos que saquean. ¿Y qué saqueaban? Las joyas, las riquezas, que los pueblos antiguos ponen como ofrendas a sus dioses o a sus muertos. ¿Ya? Ningún pueblo del hierro le pone una corona de oro pues a su rey que ha muerto. ¿Ya? Los pueblos de las etapas anteriores, como los nuestros llegaron ¿a qué edad? Al bronce. Entonces, cuando abres el sarcófago o el recinto funerario de un rey mochica o de un rey egipcio o de un rey inca, está lleno de oro, porque el oro no tiene ningún valor monetario, sino un valor simbólico religioso. ¿Está claro? Entonces son los pueblos del hierro y sus herederos, ¿sí?, los que le dan un valor monetario a la plata y al oro. ¿Está claro o no está claro? Ya. Chicos, otra advertencia. Tienen que tener cuidado porque hay muchos de estos libros y separatas de academia que venden por todo lado que dicen así, modo de producción esclavista, toda la edad antigua. Error. El modo de producción esclavista es propio de la edad de hierro. ¿Ya? ¿Hay esclavos en la edad de bronce? Sí, pero son esclavos propiedad del reino.
O sea, el reino A, reino B se agarran en guerra. El reino B perdió. Los sobrevivientes se convierten en esclavos del reino A. Y las autoridades del reino A los regalan, los usan para su servicio o los sacrifican a sus dioses. En cambio, los pueblos del hierro, toda la mano de obra productiva son esclavos. O sea, ¿quiénes eran los que construyeron el Coliseo Romano? Esclavos. Los que construyeron el Partenón en Atenas, esclavos. Los acueductos de Italia, esclavos. Los que construyeron los barcos de la flota romana, esclavos. Los agricultores que sembraban el trigo y la cebada para el pan y la cerveza en Roma, esclavos. En cambio, Egipto, época antigua, imperio antiguo, ¿quiénes construyeron las grandes pirámides de Keops, Kefren y Miker? ¿Quiénes? Comunidades tributarias, no esclavos. ¿Ya? Tengan cuidado de eso porque cuando Marcos hace preguntas de ese tipo, si tú sigues esos materiales de Academia Misia, puedes perder puntos si viene una pregunta de ese tipo. Tengan cuidado. Entonces, aquí sí hablamos de imperios esclavistas, ¿ya? Con mano de obra. A ver, en Roma, en Grecia, en Persia, todos los que trabajan son esclavos. Punto. ¿Ya? Los romanos, ¿qué hacen? Se educan, se forman física y militarmente, participan en debate político de manera constante. ¿Cómo sería la vida de un griego de la época clásica? Desde niño hacer ejercicio. La frase que se ha traducido al castellano, mente sana en cuerpo sano. ¿Qué significa? Hacen ejercicio, estudian, y ese ejercicio implicará ejercicio físico y desarrollar habilidades militares, y estudio, y luego la participación en las asambleas y debates ciudadanos. Esa es la vida común de un ciudadano ateniense o de un ciudadano romano. ¿Quién chambea? A ver, ¿quién le cocina? ¿Sí? ¿Quién le limpia la casa? ¿Quién le lava la ropa? Los esclavos. ¿Ya? Si nosotros fuéramos en este momento ciudadanos atenienses del siglo V a.C., todos tendríamos un esclavo. Hasta el más pobre tendría un esclavo, como mí. Más rico, más esclavo. ¿Está claro? Ese es el modo de producción esclavista. Toda la mano de obra productiva son esclavos. Y hay mercados de esclavos. No, los egipcios, vuelvo a decir, los egipcios conquistan y los sobrevivientes del otro pueblo los esclavizan y los usan como sirvientes en sus palacios, en sus templos. Los regalan. Un buen guerrero te regala un esclavo. O si no, sacrificio para los dioses. Comunidades tributarias. Ah, eso tienen que leer también, chicos. Eso se explica en varios libros, hasta en los libros de colegio. Son estas comunidades que no se han enfrentado a la expansión del gobernante y su imperio. Han logrado convenios, acuerdos. Te pago tributo, ¿ya? Te puedo dar tributo en mano de obra para que te construya tu pirámide o para que vaya tu ejército, ¿ya? Esa es la cuestión. Acá en el Perú, ¿cómo se hizo? Comunidades tributarias, ¿ya? Y ojo, para Egipto está bien clarito, ¿eh? Recién vemos el modo de producción esclavista en la época nueva. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ah, ¿está todo claro? Pregunten, pregunten. Nada, nada.
Entonces seguimos. Pero escribe. Claro, en el Imperio Incaico hay comunidades tributarias. Los esclavos, en la época inca, como lo explica muy bien Valdemar Espinosa o María Rosorowski, son los soldados que sobreviven a las guerras contra los incas. Si un pueblo entra en guerra con los incas, los civiles se vuelven yanaconas y los soldados sobrevivientes se vuelven pinas o piñas. De ahí viene este concepto popular peruano que solo los peruanos entendemos, que piña, porque piña se traduciría como desdichado, mala suerte. ¿Ya? ¿No has escuchado? Hasta ahora yo estoy escuchando, ¿no? En la pre, uy, qué piña, me faltaron 100 puntos, me faltaron 10 puntos. Y eso tiene que ver con ese concepto andino de mala suerte, desdichado, condenado. ¿Y quiénes eran los piñas? Repito, estos eran soldados de los reinos que se enfrentaron a los incas y que sobrevivían a la guerra, y los incas los convertían en piñas y los mandaban a hacer los trabajos más fuertes de todos. No podemos decir que los incas eran esclavistas, ni que había una población esclavista. En el caso de los incas, lo que había era, eso lo define también Valdemar Espinosa, María Rosorowski, define como modo de producción comunal tributario, así le llaman. Pero ya, esos son temas avanzados de historia, esos son temas avanzados. No nos vamos a meter a eso porque sería demasiado para preguntas de la pre. Bien, Egipto. ¿Alguna otra pregunta más? Para entrar ya a hablar un poco de estos detalles. Ojalá que avancemos hasta Mesopotamia, porque difíciles. Esta clase es hasta las 2:40, o sea, tenemos 17 minutos. Y por lo menos a las 2:35 tenemos que parar para ver las preguntas. Bien, Egipto. De Egipto ustedes saben un montón, ¿sí o no? Han visto la momia, Yu-Gi-Oh! Lo que sabemos de Egipto es algo interesantísimo. Tenían una obsesión con la vida después de la muerte, lo que permite a los egipcios tener un gran desarrollo en las áreas médicas y en las ciencias asociadas a la astronomía. ¿Por qué? La conservación del cuerpo, la conservación de la salud. Y hay un montón de técnicas recontra avanzadas, ¿no? En ginecología, traumatología. Había prótesis, ¿ya? Hay momias que han sido encontradas con prótesis de dientes, de brazos, de pies, con cirugía reconstructiva en huesos. Y la cuestión de la momificación es tal vez, ¿no?, uno de los pasos más alucinantes. Extraían los órganos blandos del ser humano y los ponían en distintos, ¿no?, recipientes que les llaman conopas. ¿Ya? Lo loco es que todos los egipcios, desde los pobres hasta los ricos, buscaban ser momificados, y existían distintas técnicas de momificación, desde las más complejas hasta las más simples. Y no solo se momificaban a los humanos. Ya, tenías un gatito, un perrito, se murió. Ya, hacías toda una ceremonia, dependiendo de tus ingresos, de tus recursos. Si eras rico, hacías tú una ceremonia, venía un sacerdote, lo momificaba, sarcófago, ya, ofrenda funeraria, rezos funerarios y entierro. Se han encontrado entierros de todo tipo de mascotas momificadas, desde canarios, pajaritos de este tamañito, hasta
Lo más loco que se ha visto, momias de rinocerontes, cocodrilos, elefantes, ¿ya? Momificados, monos, todo tipo de felinos. Es una obsesión, es, es un planteamiento cultural que tenemos que tratar de entender el porqué. Ahora, a nivel de astronomía, el calendario solar de 365 días es la primera cultura que se plantea eso. En matemática, desarrollan una matemática en base decimal y con el cálculo del pi, o sea, la circunferencia. Y originalmente, en la época, hasta la época antigua, hasta el Imperio Antiguo, o periodo menfita, los egipcios tenían una agricultura que se sostenía en el ritmo de crecidas o ciclos del Nilo. Subía, inundaba, fertilizaba las costas, las orillas, bajaba y ahí se cultivaba. Pero ya para la época media en adelante, distintos gobiernos lo que hicieron, distintos faraones lo que hicieron es canalizar, hacer represas y hacer canales que corran paralelo al río para ampliar la producción agrícola y desarrollar agricultura propiamente, ¿no? Intensiva. Por eso el Nilo se convierte en un gran productor de alimentos. Le llaman la reserva de grano, así la denominó, por ejemplo, Julio César. Es la reserva de trigo de Roma. Y aquí están los periodos, ¿no? El primer periodo de unificación lo dirige el faraón, el primer faraón, Narmer o Menes, que unifica los nomos. ¿Qué son nomos? Las regiones o ciudades autónomas gobernadas por un templo o santuario. Y lo que hace Narmer en una larga guerra es unificarlos, a la mala, a través de la guerra y la conquista. Eso es lo que hace este señor. ¿Ya? Y lo hace de manera eficiente, lo hace de manera exitosa. Ahora, después de su muerte, el poder político pasa a la ciudad de Memphis. ¿Ya? Periodo antiguo se le dice periodo menfita, porque la capital es Memphis. Periodo tinita, ¿qué capital es? Tinis. ¿Ya? Imperio antiguo, periodo menfita. ¿Ya? Ahora, esta es la época donde se forman las grandes pirámides que podemos ver en la zona de Giza, en Egipto. La gran pirámide del faraón Kefrem. ¿Ya? Esta es una necrópolis, o sea, un montón de estructuras funerarias. Y las grandes pirámides corresponden a las dinastías 4 y 5. Ahora, llega un momento en que los gnomos ya no quieren mandar más ofrendas y tributos para estas obras faraónicas. Se rebelan y el gobierno no tiene los recursos para mantener el orden. Y esto genera el llamado primer intermedio. ¿Ya? Obviamente esto es guerras, ¿no? Ahora, desde la ciudad de Tebas surge un nuevo proceso de unificación que va a ser dirigido por el faraón Mentuhotep II. ¿Ya? Desde Tebas, Mentuhotep II dirige una guerra contra los nomos que no quieren reconocerlo como supremo faraón y única autoridad en Egipto. Y lo logra. Es la segunda unificación. ¿Ya? Pero todo tiene su final. ¿Sí? Nada dura para siempre, esa es la canción. Se presenta a Egipto una fuerza invasora. Los Ixos, que son pueblos de origen semita, que vienen desde lo que ahora sería
entre Asia Central y Rusia, de ahí son, invaden. ¿Y dónde está el carro de combate? El carro de combate es el que tiene el eje de hierro tirado por caballos y conquistas, los Ixos. A ver, Adrián ha puesto simbolismo, no sé a qué se refiere simbolismo. ¿Ya? Los Ixos conquistan el norte de Egipto y hacen su capital en el norte, que fue la ciudad de Avaris, que se mantuvo durante varios siglos, casi 2 siglos. Avaris fue la capital de una especie de confederación de reinos de pueblos semitas. Ahora, desde Tebas aparece otra fuerza de unificación liderada por el faraón Amosis I, y a esta se le llama la tercera unificación. Amosis forma un gran ejército y derrota a los Ixos hasta destruir su capital, Avaris, y expulsan a los pueblos de origen semita, pero no a todos. Hay varias tribus de origen semita que se quedan en Egipto, que con el paso del tiempo a estas tribus les van a llamar hebreos. ¿Ya? Los hebreos de la Biblia son las tribus que se rinden y que juran lealtad a las fuerzas de Amosis, e incluso se vuelven aliados de Amosis contra los otros Ixos o pueblos semitas. ¿Ya? Y se quedan en Egipto y tienen derecho a propiedad y tributan al Estado egipcio. Con esta gran fuerza militar y este prestigio, los sucesores de Amosis, en el caso de Tutmosis III, inicia un proceso de expansión y Egipto conquista Medio Oriente y obliga a muchos pueblos de Oriente y del Mediterráneo a pagar tributos. Se convierten en reinos vasallos o tributarios de Egipto. ¿Ya? Ahora, años después, los nomos o santuarios o reinos locales ya no quieren financiar esos gastos. Y ahí viene la reforma monoteísta planteada por eh, Amenofis IV. Amenofis IV se da cuenta de que si los nomos mantienen ese poder y riqueza, el imperio en cualquier momento colapsaría, como le pasó al imperio antiguo. ¿Qué hace este pata? Simple, una reforma religiosa y quiere imponer el monoteísmo. Chicos, el monoteísmo como forma de religión es una imposición política, ¿ya? Todo gobierno que necesite expandirse y para enfrentar esa fragmentación cultural y religiosa, usa una religión monoteísta para conquistar a los otros pueblos e imponérselos, ¿ya? Esa es la reforma monoteísta de este faraón, que se cambia el nombre y quiere imponer como religión única el culto al dios Sol, el culto solar. Felizmente, en la guerra civil contra los santuarios pierde, que si no hubiera destruido todos los templos, y ahorita Egipto no tendría nada, no tendría memoria, no tendría historia, sería ruinas como el Perú, ¿sí? Y problemas de identidad como los peruanos. Ahora, los sacerdotes ganan las guerras. El sucesor de Amenofis fue, cuando nace, lo bautizan como Tutankamón. Muerto Amenofis, o Akenatón, la madrastra de Fertiti le cambia el nombre de Tutankamón a Tutankamón. Tutankamón hace referencia al dios Amón, que es uno de los dioses importantes de Egipto. En cambio, el nombre anterior, Tutankatón, hace referencia a ese dios único que quiere ser impuesto.
Ahora, este faraón Tutankamón gobierna muy pocos años, se muere siendo un adolescente de entre 17 y 18 años, que es el cálculo que se hace. Y su tumba es la única tumba que no fue saqueada en la antigüedad. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, al ganar la guerra, ordenaron que se borre todo registro de la existencia de Tutankamón y por tanto de su descendiente, no, de Akenatón y su descendiente Tutankamón. Y se borró todo, de las epigrafías, de los dibujos, de todo. Y había un hueco en esas inscripciones de los monumentos. Por eso los saqueadores no encontraron la tumba de Tutankamón, que está llena de joyas, riquezas. Y esto que este faraón no conquistó nada y que casi no hay pueblos vasallos que le manden ofrendas. O sea, y a pesar es una tumba llena de lujo, oro, piedras preciosas. Alucinen cómo habrá sido la tumba de los conquistadores, la tumba de Narmer, la tumba de Tutmosis, la tumba de Amenofis. ¿Ya? Alucinante. O la tumba de Ramsés, que fue otro de los grandes faraones. Entonces, el proyecto de imposición del monoteísmo fracasó, felizmente. Ya, años después aparece Ramsés II. Ese tipo es un tipo recontra inteligente. ¿Ya? Lo loco es que, siendo muy jovencito, asume como faraón y rápidamente se entera de algo. Le llega la noticia de que al norte se ha formado un gran imperio, el imperio hitita, que le exige tributos a, a varios reinos o provincias que los egipcios consideran vasallos y tributarios. ¿Qué hace Ramsés? Le declara la guerra a los hititas y forma un ejército enorme que será financiado por los santuarios. Si los santuarios y los sacerdotes se rehusaban, los acusaba de traición. Y bajo ese miedo, los sacerdotes, los santuarios, financiaron el enorme ejército de Ramsés II que va a enfrentar a los hititas. Y se agarran ambos ejércitos en la batalla de Kadesh, que duró varias semanas. Esa batalla es una batalla que duró varias semanas que nadie ganó. Es una batalla que terminó en un empate y que dio lugar al Tratado de Kadesh, que es un tratado de límites, es el primer tratado de límites, ¿no? Con acuerdo diplomático y reconocimiento estatal de la historia. Tratado de Kadesh. Pero Ramsés es tan astuto que cuando regresa a Egipto le dice a todos que él ha ganado la guerra y que ya no va a haber ninguna amenaza contra Egipto. Y en honor a su victoria se manda a hacer estatuas por todo lado en su honor. Eso hace Ramsés. Ahora el problema es que Ramsés II muere y lo que queda es un desastre, ¿eh? Porque tiene un montón de hijos, un montón de familiares, y entre sus hijos, sus sobrinos se odian y hay una sucesión de crisis que terminan incluso en una guerra civil, debilitando ya el imperio, al extremo que ya pocos años después Egipto es constantemente invadido, pero Egipto desaparece como unidad política en el año 712, que será Egipto parte de otros imperios. Primero los asirios, luego los babilonios, luego los persas, luego los macedonios. ¿Ya? La última etapa de Egipto es la dinastía ptolomeica, ¿ya? Y después de eso, Egipto provincia romana. ¿Está claro? Como ya se termina la hora, ¿alguna pregunta? ¿Ya? Ojo, como les he dicho, en la próxima clase, todo lo que haya quedado duda, al inicio pregunten. Todo lo que haya quedado suelto de la clase anterior, pregunta. Y si hay duda de los temas de la próxima clase, cuando tocamos el tema, pregunten. Y así avanzamos más rápido, porque no hay forma de hacer
¿no? Con todo este contenido en 2 horas, no hay forma. A ver, les doy las claves ya para que se vayan, porque ya deben estar cansados. 1, Dinamarca. 2, Argentina. 3, Brasil. 4, Dinamarca. 5, Colombia. A ver, repito. Dinamarca, Argentina, Brasil, Dinamarca, Colombia. ¿Está claro? ¿Está claro, señores? ¿Todo está listo? ¿Puedes repetir, por favor? Ya. Dinamarca, Argentina, Brasil, Dinamarca, Colombia. Ya. Ojo, los ejercicios es para que ustedes los hagan antes de venir a la clase. Separata se lee antes, ejercicios, ¿ya? Se lee Dinamarca, no, Dinamarca he dicho. ¿Dónde he dicho? Dinamarca es una ciudad, un pueblo antiguo. Dinamarca, D. Ya, mejor voy a decir, la próxima digo dinosaurio. Listo, señores, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Pero revisen su separata, ¿ya? Cuídense, nos vemos. Chao, profe. Profe, gracias. Chao, Chao, profesor, cuídese. igualmente.